¿Qué está pasando con plataformas de rentas vacacionales como Airbnb y la crisis? Ese va a ser el tema por el día de hoy, así que vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en NovaRise Latino, y como verán, aquí seguimos en Lake Harmony, en Pensilvania. Y para aquellos que se están preguntando, ok, ¿por qué estamos hablando tanto de Lake Harmony en Pensilvania? Y bueno, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? He estado leyendo muchos artículos, viendo muchos que otros videos informacionales en donde están hablando acerca de la crisis que está a punto de venir, y muchos están diciendo que la crisis en realidad va a estar causada por propiedades que están bajo los listados de Airbnb. Y para aquellas personas que no conocen la plataforma, Airbnb es, vamos a decir, una plataforma en línea en donde uno puede venir y alquilar o un cuarto o alquilar una casa, pero por un periodo corto de tiempo. La definición sería lo que le llaman acá en Estados Unidos un short-term rental, la cual quiere decir que es relativamente entre unos 30 días o menos, ¿no? Y debido a todo lo que está sucediendo hoy en día con el virus, se imaginarán que hay cancelaciones masivas, ¿no? Prácticamente gente que tenía vacaciones planeadas para cualquier feriado o para el verano o lo que sea, la gente simplemente no está viajando. Entonces, han habido una gran cantidad de artículos diciendo que la crisis va a ser causada por Airbnb, porque la mayoría de estos inversionistas que invierten en ese tipo de propiedades, la cual quiere decir rentas a corto plazo, también tienen hipotecas. Y esas hipotecas normalmente eran pagadas gracias a esa renta que se movía muy frecuentemente, ¿no? Porque mientras más corto el periodo de renta de una propiedad, normalmente uno tiende a hacer un poquitico más de dinero. Pero debido a todo lo que está sucediendo, simplemente todo se pausó. Pero me puse a pensar, no todo debería ser tan malo, no creo. Yo creo que en toda crisis siempre hay oportunidades. Tiene que haber una manera por la cual ciertos inversionistas están logrando mantener su portafolio a flote o manejándolo de una manera muy exitosa. Entre ellas, el dueño que está manejando esta casa en general. En Airbnb utilizan la palabra host, ¿no?, para definir al anfitrión. Este anfitrión en particular tiene alrededor de unas 5 propiedades o unas 5 casas de lujo, por decirlo así, tipo cabaña, en sitios que son extremadamente turísticos. Estamos hablando de Martha's Vineyard en Estados Unidos, estamos hablando, por ejemplo, Lake Harmony y otras áreas que son frecuentadas mucho, sobre todo por los estadounidenses que viven acá dentro del país y quieren agarrarse unas vacaciones, pero dentro del país sin necesidad de estar yendo al exterior, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, la curiosidad, y simplemente le pregunté al anfitrión si él estaba dispuesto a hacer una entrevista conmigo para el beneficio de todos ustedes, para informarnos a todos de cómo él está logrando manejar todo de una manera tan efectiva, mientras que todo el mundo se está prácticamente dejando llevar por los nervios, ¿no? Y efectivamente, Carrington Carter se llama el anfitrión de esta casa, estuvo súper contento cuando le hice la propuesta y nos dio la oportunidad de entrevistarlo. Ahora, Carrington no habla español, entonces por ende lo que voy a hacer es que simplemente voy a traducirles la conversación que yo tuve con él en este periodo breve de tiempo, y para aquellos que son bilingües, pues obviamente tienen la oportunidad y son súper bienvenidos a visitar el canal de NovaRise Invest, que es la versión de NovaRise en inglés, y simplemente ver la entrevista a todo dar, en primera fila, ¿no?, como dicen así. Entonces, para empezar a recapitular, ¿no?, metiéndonos de lleno a la entrevista, la primera pregunta que yo le había hecho es que hiciera una comparación, ¿no?, prácticamente en cómo eran las cosas antes de que el virus llegara o se declarara una pandemia, y cómo él veía el escenario o el mercado después, ¿no? Entonces él comenzó la conversación prácticamente explicando que era lo típico, ¿no? Entonces la gente viene, renta por sus 3-4 días, una semana, obviamente durante fechas feriadas como por ejemplo Memorial Weekend, 4th of July, o en el mismo invierno en sí, eran muy altas las rentas de las propiedades de él. ¿Por qué? Porque las propiedades de él están relativamente ubicadas en zonas muy estratégicas, ¿no? Como había mencionado en un episodio anterior, por ejemplo en Lake Harmony, Estamos a 15 minutos del ski resort para aquellos que están interesados en ir a esquiar, snow tubing, snowboarding, por ejemplo. Al mismo tiempo, estamos a 15 minutos del mismo lago en sí, que se llama Lake Harmony, en donde uno puede ir y hacer varias actividades al aire libre en el agua. Uno puede ir a pescar, uno puede ir a hacer kayaking, a remar, a nadar, lo que sea. Y al mismo tiempo tenemos una cervecería en donde hacen tours alrededor de la planta y la gente tiene la oportunidad de hacer degustaciones. Y también, obviamente, para aquellos que le encantan irse de compra, tenemos un outlet inmenso por esta zona en donde uno pues
puede volverse loco aprovechándose de las ofertas con los buenos precios que tienen por acá, ¿no? Pero obviamente todo eso se puso en pausa. Ciertos estados empezaron a prohibir lo que son las rentas vacacionales de corto plazo. Y entonces simplemente lo que se le ocurrió hacer a Harrington es empezar a rentarlo a largo plazo. Y de hecho así fue como nosotros logramos tener acceso a esta casa. La meta de nosotros era simplemente rentarlo por una semana y él nos dio la opción de quedarnos aquí un mes entero, ¿no? Y prácticamente para eso estamos acá. Entonces lo que él me estaba compartiendo es que debido a la crisis en general, el impacto de Airbnb típicamente está afectando a aquellas personas que, vamos a decir, tienen sus Airbnbs en las zonas muy urbanas. Estamos hablando en ciudades como por ejemplo Nueva York o en ciudades como París o Miami, Florida, en sitios donde hay una sobrepoblación de personas, por decirlo así, y en ese tipo de ciudades que son grandes, las reglas, vamos a decir, de alejamiento o distanciamiento social tienden a ser un poquito más severas, un poquito más estrictas, porque obviamente mientras más gente, más fácil se propaga eso. Pero que en las zonas que son, vamos a decir, como por ejemplo acá en Lake Harmony, que son un poquito más alejadas de la ciudad, que son áreas bien de los suburbios, por decirlo así, existen las restricciones, pero está como que más a la discreción de cada quien. Entonces él logró observar eso y lo que hizo fue que empezó a mercadear todas sus propiedades para aquellas personas que afortunadamente tienen la oportunidad de trabajar desde casa. Entonces, ¿por qué trabajar desde tu casa cuando tienes la oportunidad de prácticamente trabajar en cualquier parte del mundo? Y debido a todo lo que está sucediendo con el virus, pues mucha gente no quiere viajar en avión, ¿verdad? Entonces esa era otra cosa que él utilizó para la ventaja de su portafolio. Entonces, en vez de estar atrayendo, vamos a decir, turistas internacionales, lo que él hizo fue que empezó a mercadear esas casas para personas que estaban trabajando en casa y personas que buscaban viajar de una manera terrestre, ¿no? Por decirlo así. Entonces, las familias por sí se sienten mucho más cómodas desinfectando su propio carro, por decirlo así. Uno puede agarrar su toallita de Clorox o pasarle todo el cloro por los asientos si es necesario, ¿verdad? Pero uno se siente bien tranquilo al hecho de que, ¿sabes qué? Este carro lo desinfecté yo mismo y por ende puedo poner a mis hijos, a mi mascota, al que sea, y llegar a esta casa, a esta renta de un mes de una manera más cómoda, más tranquila, ¿no? Y al mismo tiempo empezó a mercadear las propiedades para aquellas personas que ya de por sí están trabajando desde casa y decirles, bueno, ¿por qué quedarte encerrado, vamos a decir en nuestro ejemplo, en un apartamento pequeño en Nueva York de 300 pies cuadrados, cuando puedes venir aquí a una casa de más de 200,000 pies cuadrados con 15 minutos de caminata para un lago y al mismo tiempo tienes un jardín y bastante terreno donde tú puedas brincar, hacer ejercicio, lo que quieras y al mismo tiempo mantenerte en cuarentena, pero no necesariamente sentirte que estás en época de cuarentena. Y él fue uno de los pioneros, por decirlo así, que se ajustó rápidamente a la crisis sin necesidad de estar, vamos a decir, esperando a que Airbnb llegara y simplemente los rescatara, ¿no? Porque como yo había mencionado en episodios anteriores, Airbnb, por ejemplo, había anunciado que iban a ayudar a los anfitriones con un programa de $250 millones en donde le reembolsaban 25% de las cancelaciones a los mismos anfitriones. Entonces vamos a decir, por ejemplo, si uno tenía $1,000 de reservaciones, lo que pasaba es que Airbnb le permitía a los clientes cancelar esas reservaciones de manera que los anfitriones no recibían ningún tipo de ayuda o apoyo financiero. Entonces llegaba Airbnb y pagaba, o mejor dicho, reembolsaba 25% de esas reservaciones para que las personas o los anfitriones, mejor dicho, no sintieran ese impacto financiero de una manera tan extrema. Sin embargo, 25% no es suficiente cuando tienes que pagar por impuestos de propiedades, cuando tienes que pagar por administración de propiedades, por una hipoteca en sí. Entonces, simplemente él vio que tenía que resolver cosas de otra manera. También nos mencionó acerca de otra ayuda de $17 millones que creó Airbnb para ayudar a aquellos que se llaman los famosísimos superhosts. Entonces, para aquellos que no conocen el concepto de superhosts son aquellas personas que ponen su propiedad en Airbnb pero que viven en ella. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un apartamento de 3 habitaciones y ustedes viven en una, pero las otras 2 nadie la está haciendo usada, simplemente rentan aquellos otros 2 cuartos para
turistas o quien sea que vengan a visitar el pueblo o la ciudad donde ustedes están por medio de Airbnb, a esas personas se le catalogan como superhost. Entonces, ese tipo de ayuda estaba disponible, o sea, los 17 millones de dólares para aquellas personas que son superhost, pero lo deja a él, a su portafolio en sí, fuera porque Carrington no vive en sus casas. O sea, él se especializa única y exclusivamente en rentas vacacionales, donde la gente renta cabañas enteras y se vienen con sus familias. Entonces, él no necesariamente está físicamente en las propiedades y mucho menos vive en una de ellas, ¿no? Entonces, me parece una conversación súper interesante para aquellos que están interesados en chequear los postings de Carrington, así sea o para rentar o simplemente para aprender de cómo él hace el mercadeo de sus propiedades. Aquí abajito le voy a dejar un enlace, ¿verdad?, a dos plataformas. Uno se llama getawaysociety.com y la otra es obviamente de Airbnb, para que ustedes hagan una comparación. Getaway Society es la página que utiliza Carrington para su negocio. Otra cosa muy interesante, ahora que estamos hablando del tema, es que él no dependió al 100% del Airbnb y mucho más después de, vamos a decir, como que esa cachetada que le dieron la plataforma, porque empezaron a darle la razón al cliente, la cual los entiendo como compañía, pero entonces deja a aquellas personas que son propietarios de negocio, en este caso el propietario de negocio de un Airbnb, de un portafolio de rentas vacacionales, lo está dejando sin ningún tipo de ingreso. Entonces, una de las cosas que me estaba explicando Carrington es que él no depende única y exclusivamente de Airbnb. Él también utiliza otras plataformas, por ejemplo HomeAway o Airbo, para aquellos que están interesados en diversificar un poco las plataformas. Y lo que hicieron HomeAway o Airbo es que le permitieron las cancelaciones a Carrington a su discreción, en comparación con Airbnb, por decirlo así. Airbnb lo hizo obligatorio, o sea, lo canceló y devuelvan todo el dinero, pero esas otras plataformas, HomeAway y Airbo, lo que hicieron fue que le dijeron a los anfitriones: ok, entendemos la situación y te lo vamos a dejar a tu discreción, a ver cómo tú lo quieras manejar. Entonces, lo que explicó Carrington es que para alguna de las rentas de él, lo que él hizo es que simplemente negoció una cancelación, en el sentido de que les iba a dar crédito para que ellos podrían utilizar ese mismo dinero de a futuro, de manera que él no tenía que devolverlo, sino que puede utilizar ese mismo dinero que ya le había entrado para seguir cumpliendo con sus responsabilidades financieras y no caer o en un juicio hipotecario o que le quitaran la casa. Al mismo tiempo, él también tiene su propia página, que es la de getawaysociety.com, y si están mirando los listados de él, se darán cuenta que cuando ustedes van para Airbnb y buscan las fotos de él, de las propiedades, mejor dicho, en cada foto existe un sello que se llama Getaway Society. Y el mismo logo de eso me llamó mucho la atención, porque yo no entendía. Yo decía, ¿será que es alguna tarifa que uno tiene que pagar para poder rentar en esas áreas? Y simplemente fui a getawaysociety.com y me di cuenta que era la misma página de él, es su negocio en sí en particular. Así que una vez más le voy a dejar los enlaces aquí abajo. Si rentan de sus propiedades directamente de la página de Getaway Society, la renta les termina saliendo un poquito más económica porque no van a tener que pagar las tarifas de Airbnb. Ahora, volviendo al tema del mercadeo, ¿no? Entonces me gustaría aclarar una cosa. Tienen que tener cuidado, porque no es que ustedes van a decir, si van a estar encerrados, no se encierran en su casa, sino que enciérrense en una cabaña. Eso por la ley no está permitido. La manera como él mercadeó eso es simplemente él ofrecía long term stay, como dicen, ¿no? Y long term stay significa estadía larga, la cual es el equivalente de unos 30 días, ¿no? En esa misma conversación también me llamó mucho la atención preguntarle acerca de cómo él está manejando las expectativas de la gente, ¿no? Porque ahora, con todo lo que está sucediendo con el virus, uno como que está, vamos a decir, a la mira de estar limpiando todo, ¿no? Entonces le pregunté si tenían algún tipo de protocolo especial, o a lo mejor que demandaban a los mismos clientes que se estaban quedando en la casa de ellos cuidar las propiedades de cierta manera. Entonces, porque obviamente, como les había mencionado, los bienes raíces es una relación de negocios, ¿no? Entonces uno siempre tiene que mantener la relación en ambas partes. No es nada más una persona dando y la otra recibiendo, no, tiene que fluir de una manera concurrente, ¿no? Entonces, lo que explicaba él es que simplemente se metía a las páginas web, a la página de la CDC o a la página de la Organización de Salud Mundial, y simplemente se educaba en el tema de cómo desinfectar las propiedades. De hecho, cuando nosotros entramos, esta casa estaba muy desinfectada, hasta cierto punto aún se le sentía el olor a limpio, a cloro, todo, porque
uno tiene que asegurarse de que si uno va a traer una familia con el propósito de huir de una cuarentena, de una ciudad que está sobrepopulada o contaminada con el virus, uno quiere sentirse sano y salvo en una cabaña que no es la casa de uno mismo, ¿no? Entonces fue una conversación muy, muy interesante y creo que eso fue prácticamente todo lo que él compartió conmigo, así que espero que este episodio les haya sido de mucha utilidad. No se olviden checar el enlace de él aquí abajito en la descripción y al mismo tiempo este episodio que tengo para ti que te va a ayudar a complementar todo lo que aprendiste en el episodio de hoy. Así que te me cuidas, un besito y chao, bye.